No, creo que no está. Diana Maldonado. Ah, no, sí está. Leandro, ¿me escuchan? ¿Cómo? Pasamos a Diana Maldonado, por favor. Aló, sí. Una falla técnica. ¿Qué quedaron? ¿Qué pasó? Leandro, que presentes tu trabajo. Ah, ok. No sé si alcancen a ver. Sí. Bueno, solo la parte del resumen había seleccionado, como se dijo, era sobre este paper que habla sobre la clonación de una proteína de tuberculosis, de la bacteria, para hacer la candidata a vacuna. Entonces, según vi, este resumen tenía 219 palabras, que estaban en el rango que ustedes nos habían enseñado. Ellos no lo ponen como nuestra investigación, sino estos resultados nada más. Y en cuanto a su forma de escritura, comienza con antecedentes, va a metodología, resultados y conclusión. Bueno, aquí la parte que se entendió, bueno, entendí todo, acá hablan de cómo formar la vacuna. En la parte de antecedentes hablan de cómo este virus, esta bacteria es importante por las enfermedades que causa, entonces que para evitar este tipo de epidemias ellos quieren hacer un tipo de vacuna o estudiarlo es lo principal. Bueno, utilizan sobre todo una proteína de esta bacteria que es importante porque es inmunodominante, en lo que produce mucha cantidad de interferón gamma. Esta interferón gamma son interleuquinas que causan muchas respuestas en los pacientes para poder activar el sistema inmune. Bueno, y hablan de cómo ellos van a construir esta proteína recombinante a partir de un plasmid de expresión. Aquí hablan de la metodología. Leandro, perdón, un momentito. ¿Podemos hablar un poquito más de la estructura en sí, no tanto del contenido, contrastando con la estructura que habíamos revisado? Sí, bueno, en parte de la estructura está todo bien, habla sobre los antecedentes, como dije, de la enfermedad, de lo que se puede hacer ahora, que es utilizar un organismo recombinante. Luego viene la metodología, y no, está bien, prácticamente no sé qué más hablar de la estructura, porque dice todo lo que estaba ahí. Está muy conciso, la verdad. La única parte que no entendí, primera vez que me topo, es con algo llamado PCR in vitro. Entonces no estoy seguro de qué se trata eso. No sé qué más decirle de la estructura. Ya, el objetivo está incluido. Como objetivo no lo ponen. No, simplemente hablan del resultado final, que es ya obtener el plásmido de expresión, que pudieron insertar el gen, nada más, en E. coli. Y la conclusión. Sí, bueno, que la conclusión que ellos pudieron insertar esta proteína en E. coli y que va a ser utilizado a futuros para estudios de diagnósticos y para desarrollar una vacuna. Ya, muchas gracias. Carla, ¿nos puede compartir su tarea, por favor? ¿Perdón, quién? Katia, usted. Ya, está bien. ¿Pueden ver el documento? Sí, se ve. Sí. Ya, gracias. Bueno, disculpen, no puse el título, pero buscando, como mi tesis se trata
trabajo mucho en microbiología y voy a conservar los microorganismos para posteriores estudios y incluirlos en el banco de cepas aquí del centro de investigación. Entonces me topé con la necesidad de encontrar un protocolo para conservarlas, ¿no? Y pues el método de conservación es variado. Entre ellos me encontré este paper y lo usé aquí para hacer el análisis. Entonces, según él, las partes que debemos identificar en el resumen, vemos el antecedente, el método, resultados y Esto un conclusión. ratito, Katia, los demás sí pueden ver, porque yo no veo el Yo resumen. sí se puede ver. Sí, sí, yo también puedo ver. Pueden, yo soy la que no ve. Ya, Voy a salirme un rato y me conecto de nuevo para ver si así. ya, gracias, Katia. Ya, no hay problema. Ujú. Ahí fue, ya volví a compartir. ¿Sí me pueden confirmar? Sí se ve. Ya, entonces, bueno, Sí se ve. como les comentaba, en este estudio ellos utilizan 18 especies y pues hacen una evaluación del método de algunos parámetros para recuperar estas cepas y cuál es la diferencia al recuperarlas o qué tan difícil fue recuperarlas. Pero en el resumen, observando qué es lo que debe cumplir cada parte, por ejemplo, la parte de antecedentes, que es la primera parte, no mencionan, disculpen, no mencionan, por ejemplo, el conocimiento, el vacío en el conocimiento, pasan de que es importante la preservación y de ahí mencionan que se va a conservar las cepas, pero no mencionan el vacío en el conocimiento para decir, bueno, disculpe, doctora. ¿Aló? Sí, con ella. Sí, señores, disculpe, sí, no sé si puede ser una alternativa con pollo. En este momento estoy en una exposición en clase. Deme 10 minutos. Sí, está bien, gracias. Hasta luego. Disculpe, doctora. Entonces pasa directamente de un antecedente, que los microorganismos son importantes de su conservación, directamente a que van a utilizar 18 especies, pero no menciona el vacío del conocimiento. Más esta parte se pueden, tal vez, lo trasladaron en esta parte dentro del método que dice microorganismos incluidos en el estudio, se seleccionaron teniendo en cuenta variabilidad, actividad metabólica entre especies e importancia clínica. Esta parte de actividad metabólica es la que puede hacer que se recupere o no, o qué medio puede ser utilizado para ciertos géneros y para otros. Entonces, no habla nada de esto, pero solo tiene una breve, muy breve mención aquí. En cuanto al método, no hablan menciona de dónde lo tomaron, de un centro de bacteriología, pero no habla nada acerca del diseño del experimento. En los resultados sí mencionan lo que dije inicialmente, que se obtuvo dificultad en recuperar y que lo que importaba es básicamente el método de congelación, según ellos, no el medio. Pero eso fueron sus observaciones y tienen una conclusión que pues tienen una estabilidad fenotípica, genotípica, son las observaciones que ellos encuentran, ¿no? Bueno, ahí estaba llenando, pero es lo que dentro del resumen identifiqué la estructura que tiene ese resumen y algunas falencias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola. No, está bien, Kat. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto terminamos la parte del resumen. Les voy a compartir yo, vamos a pasar a la introducción y la que debe tener la introducción. Me comentan si ven que estoy con un poquito. ¿Pueden ver mi pantalla compartida? Sí. Sí. Ya. Ya, buenas. Entonces, vamos a pasar a la introducción.
Esta sección la dejé en inglés, sí, el resto de las presentaciones sí están en español. Ahora, la introducción también es una parte muy importante del artículo y es la segunda sección después del abstract, como ustedes conocen, y debe también convencer al lector de seguir leyendo su artículo. Sobre todo cuando ustedes envían el artículo ya a una revisión por pares en una revista científica, la estructura de la introducción va a ser muy relevante para este revisor. Entonces, es una carta de presentación en sí, la introducción. Debe ser clara e interesante. Debe explicar el estudio y qué resultados se esperan. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Y también debe ser concisa. Una introducción va a tener entre 800 y 1000 palabras o entre 40 y 50 líneas. Normalmente una plana y media, máximo 2 planas espacio debería contener una introducción. Y aquí se usa lo que se conoce como embudo. La introducción va a empezar desde lo general y termina con lo específico. Entonces empieza con lo que se sabe, con lo que la evidencia ha demostrado y termina con el objetivo de la investigación. Y debe tener estas 3 secciones principalmente. Sí, contiene 3 transiciones. Primero tiene una frase de apertura que llama la atención, ¿sí? Para captar la atención. Una descripción del problema de investigación. Esta es la primera sección. ¿Sí? No necesariamente va a tener 3 párrafos, puede tener más párrafos, pero tiene 3 transiciones. Como ven, empezamos con una frase de apertura que llama la atención y continuamos con una descripción del problema, de lo que se sabe sobre lo que estamos investigando. En la siguiente transición, en la segunda transición, ponemos el vacío del conocimiento y aquí nos centramos en resaltar la necesidad de tener una nueva investigación. Y la última transición es describir la investigación que incluye el objetivo, pero este objetivo debe llenar el vacío de conocimiento que se llenó en la sección previa, en la transición previa. No puede ser que yo cree muchos vacíos y que no van a ser llenados por la investigación que estamos planteando. Vamos a ver cada una de estas transiciones. Además, el lenguaje que usamos va a variar dependiendo de la sección del artículo y también dependiendo de la transición que estamos usando. Entonces, ¿cómo se llama la atención del lector? Entonces, hay que describir el contexto del problema, ¿sí? Y este problema tiene que ser tan bien redactado que llame la atención del lector y que cree esta necesidad de resolver ese problema con una nueva investigación o con su propia investigación. Entonces hay que empezar siempre con una frase o una oración que sea crucial, con un enunciado crucial que resalte la importancia del problema que estamos tratando, ¿sí? Entonces, generalmente empezamos con un enunciado o una oración que resalta esa relevancia y luego continuamos con enunciados de todo lo que se sabe, de toda la investigación activa que se ha hecho en el campo del artículo que estamos describiendo. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de enunciados que resaltan la relevancia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ejemplos de palabras que se usan muy frecuentemente para resaltar esa relevancia. Es crucial, juega un rol fundamental, es un método ampliamente establecido, está en el liderazgo, es importante, ha sido ampliamente investigado. Sí, entonces aquí tengo un ejemplo de un artículo, acá ustedes tienen la cita, y dice, la vitamina D es una prohormona que desempeña un papel importante en la regulación de la expresión del genoma humano, por lo que su déficit puede ocasionar importantes efectos en el organismo. Entonces uso este lenguaje de papel importante, crucial, relevante, para resaltar la importancia del tema que estamos tratando. Aquí en cambio ya tenemos ejemplos de enunciados de investigación activa en el área. Entonces yo puedo empezar, ¿no es cierto?, diciendo aquí, yo entiendo que este artículo va a tratar de vitamina D, ¿sí? Y qué efectos puede tener en la salud, ¿sí? ¿Por qué su déficit? ¿Por qué es importante? Entonces dice, empiezo con una frase de apertura, una frase que resalte la relevancia de la vitamina D.
Sí, y fíjense que si leo el título es elevada prevalencia de déficit de vitamina D entre los niños y adolescentes obesos españoles. Entonces, según el título y según veo la primera frase, está resaltando la importancia del déficit de la vitamina D. Luego, entonces, en las siguientes secciones, Una pregunta, doctora. ¿Elevada prevalencia no sería redundar? Pregunto. no, prevalencia simplemente es la existencia de una condición, ¿sí? Entonces, puedo decir, la prevalencia es la proporción de personas o animales o lo que fuera que padecen o que presentan una determinada condición. Esa prevalencia entonces es un porcentaje que puede ser bajo o puede ser alto. No, no es necesariamente lo mismo. Gracias. Suelen decir es prevalente, ¿no es cierto? Pero eso no significa que cuando decimos en la redacción es prevalente, estamos implicando que es una proporción alta, pero sí puedo yo incluso redundar como ha hecho el autor. Chicos, voy a reiniciar mi compu un momentito porque estoy con algún problema que no me deja pasar esa diapositiva. Espérenme un ratito, ya regreso. Hola chicos, una pregunta. ¿Esto de resumen en este taller que hicimos toca subirlo o solo era para la clase? Me imagino que hay que subirlo. Ah, ya, porque o sea, solo está la Me materia, imagino, pero sí pregúntale. pero no está activado Todos para los subir. talleres nos lo califican de alguna manera. Ah, ya. Ok, gracias.
Ya, bien, chicos, ahora sí. Entonces estábamos en el ejemplo, ¿no es cierto?, del enunciado que resalta la relevancia de la investigación. Luego pasamos a enunciados que se centran en la investigación activa en el área. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lenguaje que se utiliza. Fíjense que dice un importante grupo de autores han o actualmente hay un creciente interés en o en los últimos 20 años una gran variedad de técnicas han sido desarrolladas o muchos investigadores han sugerido que. Entonces aquí en esta sección, en la primera sección de la introducción, pongo todo lo que se sabe que no hay duda, todo lo que ha mostrado la evidencia científica que realmente muestre que lo que yo estoy estudiando es un problema importante. Entonces aquí dice, varios estudios han mostrado una fuerte asociación entre el déficit de vitamina D y la obesidad. Estudios internacionales han mostrado que la prevalencia elevada de déficit de vitamina D en niños obesos o estudios recientes en adultos indican que la vitamina D desempeña un papel importante en la síntesis y secreción de insulina de la célula pancreática. Eso es lo que vamos a hacer entonces aquí. Y lo que se suele hacer, para yo estar un poquito más clara en esto, en la estructura, entonces pongo mi frase de apertura y trato de describir las causas y las consecuencias del problema. Es común aquí que citemos artículos de tipo revisión sistemática o publicaciones de grupos o de entidades ampliamente reconocidas, ¿sí? Aquí hay que asegurarnos de citar todo aquello que tenga el mejor nivel de evidencia científica. Entonces, no estaría bien en esta parte de la introducción citar por ahí un artículo aislado, un artículo observacional. Es mejor, acuérdense, yo les mostré en las clases anteriores la pirámide del nivel de evidencia científica. Siempre los artículos de revisión van a representar un mejor nivel de evidencia porque ya han integrado varias fuentes de investigación que concluyen posiblemente lo mismo y que me dan una visión más general o realmente me demuestran que lo que estoy estudiando es un problema y ya está establecido en la comunidad científica del tema que estamos investigando. Les repito entonces, empiezo con una frase de apertura. Luego de la frase de apertura uso todos estos enunciados de toda la investigación activa, de todo lo que ya se sabe, centrándome en las posibles causas y consecuencias del problema que estamos investigando. Eso es lo que va a tener la primera sección, ¿sí? Una frase de apertura y la descripción activa del problema, de todo lo que ya se sabe. Antes de pasar, fíjense el lenguaje que usamos, siempre usamos estas palabras importante, interés, ampliamente conocido, ampliamente estudiado, o muchos investigadores han sugerido, han concluido. Uso este tiempo verbal. En inglés el pasado participio, ¿no es cierto? Have suggested. En español también uso el participio, porque muchos han sugerido, es lo que ya se ha hecho desde hace mucho tiempo. En inglés el pasado participio es lo que ya se ha hecho desde hace mucho tiempo. Preferimos usar este tiempo verbal participio en la redacción de la primera sección de la investigación, de la introducción. Luego tenemos en la siguiente transición, cuando ya hemos resaltado el problema, hemos mostrado que esto es un problema, vamos a describir los vacíos del conocimiento y resaltar la necesidad de mi propia investigación. Ojo, ¿sí? Tengo que resaltar todos aquellos vacíos del conocimiento que yo voy a llenar con mi investigación. Tengo que pensar todo lo que estuvo mal previamente y que posiblemente yo estoy resolviendo. La ausencia de investigación no es el único vacío de conocimiento, ya vamos a ver aquí algunos ejemplos. Y aquí, en cambio, en esta transición, uso un lenguaje de negación. Ya no voy a usar ese pasado participio generalmente, o puede usar ese pasado participio, pero combinado de un lenguaje siempre de negación. Entonces, fíjense que en la transición, cuando ya he descrito mi problema, pero puedo empezar esta sección y decir, a pesar de, o sin embargo, o en contraste. Entonces, como dijera, a pesar de que sabemos todo esto, muy pocos estudios se han centrado en población infantil, o muy pocos estudios han analizado este problema en plantas en la región ecuatorial, ¿sí? O muy pocos estudios han usado
un método validado en la región. Entonces, a pesar de que sabemos que es un problema, ¿qué es lo que no se ha hecho? O también puedo usar palabras como por otro lado, muy pocos estudios han, o hasta donde conocemos, muy pocos estudios se han enfocado en este tema, en esta metodología, en este grupo, en esta región. Sí, o puedo decir también, la investigación que existe hasta la fecha, por ejemplo, solo se ha centrado en plantas en africanas, pero muy poco se ha estudiado en plantas en América Latina, en la región andina, donde las condiciones climáticas son diferentes, donde las especies son diferentes. Sí, entonces, o puedo decir, a pesar de los importantes avances en el campo, muchas preguntas permanecen aún sin responder y voy enlistando todas esas preguntas. Entonces, fíjense que esta sección es resaltar todo lo que no se ha hecho, pero que yo voy a hacer. Entonces, antes de escribir esta sección, esto es lo que se conoce como justificación. Muchas veces, y lo que estaba en la primera sección es el problema. Muchas veces se mezcla el problema con la justificación. Fíjense que la justificación es decir todo lo que no se ha hecho y que yo luego voy a hacer investigación. Entonces, antes de redactar esta sección, tengo que pensar qué vacíos hay. De hecho, ustedes van a encontrar algo, cuando lean un artículo, van a encontrar algo que ellos no hicieron y que ustedes sí van a hacer, o alguna falencia metodológica que hubo anteriormente, o alguna pregunta que quedó sin resolver y ustedes van a resolver con su idea de investigación. Entonces, pienso en todo aquello, como les digo, lo único no es que no se haya hecho, sino tengo que pensar en metodologías nuevas, en contextos nuevos, cualquier cosa que mi investigación aporte, porque acuérdense que la investigación en sí tiene el objetivo de llenar vacíos del conocimiento. La ciencia es crear conocimiento. Si yo no resalto en mi introducción que estoy creando ciencia y que estoy creando conocimiento, entonces no vendo bien mi idea y mi objetivo de investigación. Y una vez que hemos creado entonces este vacío del conocimiento, pasamos a presentar nuestra investigación. Por eso tiene una estructura de embudo, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, empezamos con lo macro, con lo que se sabe en la primera transición, con todo lo que sabemos sobre el tema. En la segunda sección ponemos en cambio el vacío del conocimiento y terminamos con lo específico, con nuestra investigación y la descripción de nuestra investigación y su objetivo, ¿sí? Alternativamente también se puede incluir un resumen, además del objetivo, porque en sí la última sección es solamente describir el objetivo. Entonces digo, como no se ha hecho esto, como nadie se ha centrado o nadie ha visto este tema desde este punto, desde este enfoque metodológico, entonces el objetivo de esta investigación es hacer esto. Lo mismo que veíamos en el resumen, pero aquí con más detalle. Si ustedes se acuerdan, en el resumen, en los antecedentes, se sugiere incluir, veíamos en los ejemplos, veíamos el problema, un vacío y un objetivo. Ahí estaba descrito solamente en 5 o 6 líneas. Aquí ya describimos todo eso en una introducción más. Además de describir solamente el objetivo, puedo también describir la estructura del artículo. Algunos también hacen esto. En este trabajo, dicen, en primera etapa se ha comparado el efecto de las CNF1 aplicadas en masa sobre las propiedades físico-mecánicas del papel obtenido a partir de las fibras. Y se ha comparado, fíjense que además de decir el objetivo, digo qué estoy haciendo en detalle. Y posteriormente se ha estudiado la incidencia que tiene la aplicación superficial CNF en superficie sobre el papel CNF y en masa. Entonces puedo también decir con detalle cada una de las partes o cada una de las secciones que va a tener mi artículo científico. Pues puedo decir, en resumen, este artículo primero se centra en una revisión de la literatura sobre tal cosa, luego presentamos los resultados de un experimento y finalmente contrastamos los resultados del experimento con los obtenidos en investigaciones previas. Puedo también, además de incluir el objetivo, presentar una estructura general del artículo científico. Entonces, esta va a ser su tarea. Si vamos a, puede ser el mismo artículo en el cual ustedes leyeron el abstract. Vamos a tratar de buscar estas transiciones. Ya.
Vamos a tratar de buscar estas transiciones, si es que están presentes o no, y luego van a escribir su propia introducción, no los métodos, vamos a escribir su propia introducción buscando esta estructura. Pueden ustedes, si quieren, trabajar en esto de grupos. ¿Qué quiere decir los writing groups? Los writing groups son grupos de escritura en los cuales nosotros nos reunimos en grupos para revisar los textos de otros. Entonces, pudiera ser, si ustedes consideran, luego ya discutimos eso, que las introducciones que ustedes presenten sean leídas por sus compañeros, sí, que eso ayuda bastante para que ellos les den su retroalimentación y de la estructura en sí de su introducción. Cuando yo califique sus tareas, yo no voy a calificar contenido, yo no sé el tema de cada uno de ustedes, son tan diversos, yo simplemente voy a calificar la estructura. Tenemos también en la carpeta compartida una rúbrica. Si les pido por favor que se bajen esta rúbrica, ya me bajo un momentito porque vamos a revisar ahí en detalle cada una de las secciones que ustedes tienen que estructurar para su resumen. En un momentito me bajo la rúbrica y discutimos de eso para que ustedes sepan en detalle cómo estructurar su introducción, un poquito más de detalle y que quedemos claros. Ya, tenemos esta rúbrica, esa es su tarea final que ustedes me van a tener que entregar, ¿sí? Entonces vamos a revisar, consiste, en este caso nos vamos a centrar no en todo el artículo, porque ustedes no tienen, entiendo todos todavía un artículo, entonces esta rúbrica está aquí creada solamente para la introducción, no para todo el artículo. Para el siguiente semestre, si es que todo sigue igual que con el semestre anterior de sus compañeros que ya pasaron, ustedes sí tendrán que presentar ya un artículo completo. Ahí tengo otra rúbrica ya detallada para el artículo completo, pero no voy a calificarles yo, sino les va a calificar su tribunal de tesis, ¿sí? Porque ellos pueden calificarles mejor en su contenido. Entonces, por ahora yo solo les voy a revisar la introducción. Esa va a ser la tarea final de este curso, pero el siguiente semestre tengan presente que sí tienen ya que entregar un artículo, un borrador de un artículo completo que les va a calificar su tribunal de tesis. Entonces, la introducción debe escribirse de acuerdo a los lineamientos que hemos visto, ¿no es cierto? Siguiendo estas guías, se entregará un documento de texto en Word, en letra 12, Times New Roman, espaciado doble, sin justificar. Normalmente así es como se redacta en las revistas científicas. Debe tener una extensión de 1,5 a 2 páginas, sin contar con las referencias bibliográficas. No quiere decir que no las incluyan, sino sin contar con las referencias bibliográficas, las cuales deben estar en una hoja separada. Se deben citar al menos 15 fuentes, teniendo cuidado de evaluar lo que habíamos visto, la mejor evidencia disponible en el área de conocimiento. Sí, por lo tanto, deberían ser la mayoría en inglés. Limitarse a citar en español solo si son documentos de crucial relevancia en el área de investigación. Es también importante incluir documentos de organizaciones importantes en el área, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Ustedes tendrán organizaciones similares en su área. Tengan cuidado, lo que habíamos dicho, de limitar el uso de abreviaciones y poner los nombres completos la primera vez que aparezca una abreviatura en el texto. Acuérdense, cuando yo uso abreviaturas, esa se define la primera vez que aparece en el texto y luego se la usa. Un error muy común es que ponen, por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, OMS.
Y luego más abajo de nuevo escriben Organización Mundial de la Salud. Si yo defino una abreviatura es porque la voy a usar siempre, y acuérdense que solo se definen abreviaturas cuando son demasiado relevantes y van a ser extremadamente usadas a lo largo de todo el documento. Caso contrario, es mejor no usar abreviaciones porque dificultan mucho la lectura y la comprensión. Y ahora hay mucha crítica a la escritura científica de que es difícil de entender, y esa es una de las razones por la cual la escritura científica es difícil de entender por el uso excesivo de abreviaciones. De preferencia, ¿no es cierto? Vamos a usar, espérense, ya. Cerrar las notificaciones. Ya. De preferencia vamos a usar referencias de los últimos 5 años, a menos que existan otras referencias más antiguas, pero que son muy relevantes para ustedes. Se le puede dar el caso de eso. Vamos a usar el formato APA. Aquí está sexta, esto era del semestre anterior, le vamos a actualizar porque ya estamos con APA séptima edición. Sí, acuérdense que ya tenemos la séptima edición. Y vamos a usar gestores para citar. Es importantísimo que se acostumbren a usar gestores. En el módulo anterior vimos un poquito, ya vamos a ver más en detalle, pero pueden usar ya sea en Node-RED, Mendeley, Zotero, lo que ustedes quieran que estén usando, es mejor usar esos gestores porque les va a facilitar mucho. Y luego vamos a ver los criterios. Entonces, citación de las referencias. Entonces, fíjense que aquí están, ustedes tienen niveles. Vamos a leer el nivel 3, que ustedes tienen que alcanzar para obtener la mejor nota. Cada frase o idea, además las citas tienen que ser correctas y completas según el formato APA. No puede ser que tengamos un párrafo entero en una introducción de un artículo científico con apenas una referencia. Eso no está bien, porque acuérdense que aumenta el riesgo de plagio. Entonces, cada idea tiene que estar respectivamente citada. Por eso les he pedido al menos 15 referencias para una plana y media, para que todo esté correctamente citado. Plagio, entonces vamos a pasar cada una de sus tareas por Urkund. Sí, por el software Urkund, que es el que tenemos licencia en la Universidad de Cuenca, y no debe existir más de 2% de similitud. Si ustedes escriben con sus propias palabras, pues no debería haber problemas. La creación del interés. Entonces aquí tenemos la primera parte, ¿no es cierto?, que es la creación del interés y la investigación activa. Se resalta con suficiente sustento y énfasis la relevancia del tema a tratar o a investigar, resaltando la importancia del problema, abordar y aplicando términos correctos. En las diapositivas yo les he puesto varios ejemplos de términos, y acuérdense que aquí usamos el tiempo verbal pretérito con mucha frecuencia. Luego tenemos la creación del vacío en el área. Se resaltan las carencias existentes en el área con suficientes referencias. Acuérdense que yo en la justificación no puedo inventarme falencias o carencias. Tengo que citar. Por ejemplo, si yo digo, no se ha hecho muchas investigaciones en América Latina, puedo citar alguna revisión de la literatura en la cual no existen países latinoamericanos. O puedo decir, las investigaciones hasta la fecha no incluyen esta metodología, y cito, o se han centrado solo en esta metodología, cito esta metodología, pero no han analizado otras posibles metodologías. Tengo que citar también aquí, y queda claro que es necesario hacer nuevas investigaciones y hay que utilizar los términos correctos. Acuérdense que en esta sección voy a usar términos de negación y voy a enlistar todos aquellos vacíos del conocimiento. Algo que también puedo hacer aquí es identificar los beneficios. Sí, es algo que no estaba en la presentación, pero también puedo en esta sección poner beneficios, es decir, no se ha hecho, ¿para qué servirá generar esta información nueva? Luego tenemos la presentación de la investigación. Entonces aquí tenemos que poner claramente, puede haber 1, 2, 3 objetivos. En un artículo científico no es igual que en un protocolo que ponga un objetivo general y varios objetivos específicos. En la introducción solamente enlisto todos los objetivos específicos, si es que hay más de uno. Entonces se redactan objetivos claros, en este caso del artículo científico, y que contribuirán a llenar las carencias o las falencias del punto anterior. Debe haber coherencia entre el problema, las carencias
y el objetivo de mi investigación. No puede ser que por ahí en el problema yo puse, no sé, con eso de la vitamina D, pongo que se sabe que la vitamina D es un problema muy frecuente, el déficit de vitamina D es muy frecuente en niños, y hablo en niños, y luego yo en mi objetivo digo, vamos a estudiar el déficit de vitamina D en el adulto mayor. Sí, no puede ser que no haya coherencia entre las secciones. Entonces, asegúrense de que haya coherencia entre las secciones y acuérdense que los objetivos siempre se redactan en infinitivo. Entonces, tengo que usar esos términos. Vamos a evaluar la estructura global. Justo lo que les decía hace un momento, es la introducción en su conjunto, hay claridad en Word, 2 a doble espacio, una y media, 2 páginas, tiene el formato correcto, cumple los criterios editados en la aplicación de entonces quise mostrarles la rúbrica para que ustedes tengan claro qué es lo que tienen que hacer en su tarea, qué me deben presentar, qué me deben presentar, y es como un repaso de todo lo que estaba en las diapositivas. ¿Alguna pregunta, chicos, del deber o de la introducción en general? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Para cuándo está programada la entrega del deber? Ya, aún no está creada, no está programada. Yo me quería poner de acuerdo con ustedes para una fecha en la que ustedes me puedan presentar esta introducción. Estamos ahorita 20 de enero. No sé si estaría bien para todos que esta tarea me entregaran el 3 de febrero o requieren un poco más de tiempo. No tengo problema si requieren un poco más. ¿Están de acuerdo, chicos, hasta el 3? Sí, o sea, sí. No sé, depende de los demás también, si tengan más cosas que hacer. Hasta el 3 me parece bueno. Pues yo sí, yo sí quisiera que sea un poquito más, porque como estamos ahorita con otras tareas, entonces sí me gustaría que sea más el 3 de enero, Sí, doctora. el febrero. Ya. Yo he estado Ujú. bastante ocupada en el laboratorio y las semanas que vienen voy a estar más ocupada todavía. Entonces, si Entonces, pudiera el 10, considerar un chicos, poco más. quedemos para el 10 de febrero. Ya, listo, gracias. Disculpe la fecha. 10 de febrero. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta para citar. Veo el documento y solo utiliza EndNote y Zotero. Todos No esos se son utiliza- ejemplos. ya, O Mendeley no hay pueden ser problema. otros gestores. No es que Ah, tienen que listo. ser eso. No. Sí pueden ser otros también. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora, es que el de ayer que estábamos haciendo en este momento, ese no hay que presentarlo. No, eso es trabajo en clase. Sí, yo les estoy solamente haciendo consultas y solo estoy apuntando quién está presente y que ustedes están haciendo las tareas. Y esto para aclararles, ahí recibieron las notas de bioética, entonces yo eso hice en bioética, todos tenían ustedes 100 en trabajo en clase porque estuvieron presentes, estuvieron participando, entonces yo promedié esa nota de 100 de trabajo en clase con la tarea que hicieron del consentimiento informal. Por eso, si es que se fijan en la nota que les envía la doctora Jenny, es más alta que la tarea que ustedes me entregaron. Doctora, pero son dos materias distintas. No, sí, solo les estaba explicando pues la pregunta que me hizo su compañera, que lo que estamos haciendo en clase yo les califico como trabajo en clase, sobre puntos. Entonces cada vez que ustedes están presentes, participan, me exponen, yo solo voy apuntando, y si es que están presentes y participando, tienen automáticamente 100 en trabajo en clase, y eso se promedia con las tareas que yo les voy enviando.
Ah, ya, doctora, lo que pasa es que usted me no mencionó y yo ya iba a exponer, pero de ahí salió Leandro y después ya no me mencionó y mencionó a Katia, por eso me asusté. Ah, sí, Diana, lo que pasa es que Leandro no me respondía, pero luego ya me respondió, entonces por eso ya no le pedí a usted. Ah, ya. No me Sí. va. León. ¿Alguna otra duda, chicos? Ya, entonces esta va a ser su tarea. Ya les mandó Joana, ¿no es cierto?, el nuevo horario. Yo ahora sí estuve enferma y todavía sigo un poquito molesta mi garganta, entonces no pude conectarme la semana anterior. Entonces tenemos ya las siguientes semanas para terminar este módulo. Doctora, sí. sobre eso que está diciendo ahorita, entonces la siguiente semana no va a haber clase o cómo sería? No, sí, yo solo les digo que no me conecté la semana anterior porque estuve enferma, pero ya estamos ahora sí normalmente y se extendió una semana más el módulo para recuperar. Sí, tenemos. Con respecto a la exposición, ¿eso sería la otra semana? Sí, eso es justo les iba a explicar ya ahora. Para la próxima semana necesito, ya les creo ahora la tarea en el Canvas, que suban una diapositiva. No es una exposición. Ustedes solamente van a subir una diapositiva que ustedes consideran que está bien su mensaje, y eso vamos a discutir la próxima clase. Utilizando sus diapositivas, les voy a hacer una presentación de cómo se debe hacer una diapositiva de una manera efectiva para comunicar la idea, y luego analizamos sus diapositivas para revisar cómo mejorar esas diapositivas, o si están bien, pues ya les decimos que están bien, así como está. Ahora, para este día nos queda una tarea pendiente, que era revisar la introducción. Entonces, antes de pasar ya al siguiente, las presentaciones orales, necesito que el artículo que ustedes se bajaron o el que estaban revisando el resumen, revisen la introducción. Esto con un afán de practicar las secciones, cada una de la introducción, que ustedes queden más claros con las ideas que hemos visto, y si tienen preguntas igual me hagan preguntas. Revisemos, chicos, por favor, ahora entonces la estructura de la introducción que les compartí. Vamos a tomarnos un tiempo un poquito más corto, vamos a tomarnos unos 15 minutos para revisar rápidamente esa introducción y que ustedes me digan, ¿está bien, no está bien? ¿Hace falta esto? Así como hicimos con el resumen. Hagamos esto en 15 minutos y revisamos su análisis.